Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy muy contentos por estar celebrando el Día del Maestro, 15 de mayo. Un abrazo de gratitud a todos nuestros maestros que en cada rincón de nuestra ciudad, Bogotá, y de nuestro país, Colombia, hacen miles de esfuerzos por llevar a cabo una labor loable, un acompañamiento a sus estudiantes y a sus contextos familiares de la mejor manera. Gracias, maestros, por su esfuerzo, por su dedicación y por su compromiso. Hoy, en este día, entonces, compartiré una bella lectura de un gran pedagogo, Pablo Romero. Dice así. Son algunas reflexiones que Pablo a diario nos está regalando en sus redes y quiero compartir esta muy especial para los maestros en el día de hoy. Siempre queremos ser mejor maestro de lo que ya somos. Así que aquí van algunos consejos para ser un verdadero profesional de la educación. 1. Empieza por convencerte que estás en la profesión más importante de este planeta. Si lo haces bien, habrás contribuido a la evolución de la humanidad. 2. Siempre ofrece tu mejor versión. 3. Todos los días asegura un ambiente y clima agradable de aprendizaje en el que el buen trato y la inclusión es la nota cotidiana. 4. Asegúrate que tus estudiantes hablen y participen más que tú. 5. Sé paciente, tolerante, lúdico, agradable e interactivo, aplicando talleres, guías, métodos, herramientas y recursos didácticos que faciliten la comprensión, la activación del pensamiento científico, crítico, creativo, innovador y ético. 6. Aplica todos los días una experiencia de evaluación formativa. 7. Todos los días ofrece retroalimentaciones y oportunidades de aprendizaje a quien lo necesite. 8. Cada semana aplica metaevaluación a tu praxis pedagógica. 9. Cada 15 días aplica un plan de mejora en tu proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa. Bueno, y como todas las lecturas, colorín colorado, este texto ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Maestros, hoy desde Creciendo Juntos, Familia y Escuela, hacemos un homenaje a ustedes, un homenaje muy sentido, muy fraterno, porque sabemos el esfuerzo que hacen porque cada uno de sus estudiantes encuentren en el contexto escolar un nicho para ser, para creer y para crear. Bienvenidos a esta emisión con una entrevista muy especial en homenaje a todos los maestros. Buenos días a toda nuestra audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy una invitación especial para hacer un homenaje al maestro, a todos los maestros que en cada rincón de nuestro país, en cada lugar, en cada sitio de nuestra Colombia, lo están dando todo por la educación. Hoy este programa con un invitado muy especial para hablar de ese tema que es la educación, la pedagogía, y un invitado muy especial que he tenido la oportunidad de compartir en varios escenarios con él, y no solo compartir, sino aprender, dialogar y construir aprendizajes.
Hoy nuestro invitado para hacer este homenaje de Día del Maestro es un escritor, investigador, asesor, interventor y consultor internacional en asuntos pedagógicos. Él es Pablo Romero Ibáñez. Él es maestro en artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes. Tiene estudios en filosofía y semiótica. También es teólogo y licenciado en teología de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, especialista en arte y folclore, magíster en bioética con una tesis laureada en la línea de pedagogía y bioética, especialista en pedagogía y docencia universitaria y con un posgrado en gerencia de proyectos educativos. También es doctor honoris causa en educación de Punta del Este, Uruguay. Pablo cuenta con una gran trayectoria aportando a los maestros construcciones, reflexiones que hacen que pensemos la pedagogía de la humanización, como él la ha titulado. Tiene 149 publicaciones en pedagogía didáctica, creatividad y cátedra de la paz. Y hoy pues es nuestro invitado, Pablo. Gracias por estar en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Bueno, gracias Ruth por tu invitación, muy amable y bueno, estoy a tu servicio y a disposición de quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Gracias, Pablo. Pues mira, para mí es un honor tenerte aquí, a un gran maestro, también a alguien con quien hemos dialogado en varias ocasiones y en varios momentos. En la distancia nos hemos mantenido unidos también. Y pues yo quisiera empezar rememorando, Pablo, pues cuando nos acercamos los dos, conozco todo tu trabajo del tema de la creatividad desde una perspectiva muy diferente y bastante sugerente para los maestros. Cuéntame, Pablo, ¿cómo fueron esos inicios en el trabajo de la creatividad en tu vida profesional? Bueno, eso se remonta al año 1989, Sí, es decir, cuando empecé a trabajar en el sistema escolar. Hay un colegio que le tengo mucho aprecio, es el Colegio Estela Matutina. Ahí empecé a hacer mis primeros experimentos y observé que las niñas, un colegio de religiosas y de solo mujeres, observé que las niñas tendían era a copiar todo lo que veían a su alrededor y a reproducir modelos. Vi que había como una situación grave. Entonces me di a la tarea de empezar a diseñar mis propios talleres porque en los textos escolares no veía ninguna posibilidad de activar la creatividad. Los textos traían que el paisajito, la casita, el arbolito para que lo copiaran y así sucesivamente. La enseñanza de los colores eran con circulito, un circulito amarillo más un circulito azul, igual un circulito verde. Es decir, la estructura era muy rígida. Entonces, en ese orden de idea, pues me di a la tarea de pensar, reflexionar sobre estos problemas que estaban sucediendo en este colegio con las niñas. Entonces diseñé mis propios talleres. Fue un trabajo que me llevó varios años, lo fui implementando y vi que los resultados eran mejores. Es decir, las pasé del plano de la convergencia, ellas estaban acostumbradas a tener el pensamiento rígido en que todo problema tiene una solución, una pregunta tiene una respuesta. Yo las llevé a otro plano. Todo problema tiene múltiples posibilidades de solución, toda pregunta tiene múltiples posibilidades de respuesta. Y así empecé a construir los talleres de pensamiento divergente y le empecé a dar títulos, que el taller de la pregunta, que el taller de la divergencia, que el taller de la curiosidad, que el taller de la incertidumbre. Posteriormente, años después de estar en ese proceso, hubo una convocatoria, ya habían pasado como, yo diría que 7 años de investigación con ella. Se presentó una convocatoria del IDEP, que es el principal instituto de investigaciones pedagógicas. En esa época tenía mucho presupuesto, hoy le han quitado el presupuesto porque en este país pues han ido recortando presupuestos a todo lo que produce conocimiento. En fin, de eso no vamos a hablar ahora porque me pongo a llorar. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que me presenté todos nos ponemos a llorar, yo creo. Sí. Me presenté a la convocatoria del IDEP y bueno, la gané y ellos me patrocinaron a nivel académico, me dieron apoyo académico, me dieron unos expertos para apoyarme y me dieron presupuesto, todo el presupuesto en esa época eran 30 millones de pesos, me lo gasté en libros, o sea, en vez de
gastar en otras cosas, todo en libros, material, todo sobre creatividad. Entonces terminé construyendo una biblioteca de creatividad muy completa. Y me los leí todos con una pasión, metí allí la información que necesitaba, logré pulir mejor mis talleres, los fundamenté. Y bueno, el proyecto terminó siendo el mejor proyecto de creatividad en el año 2000. Así fue que ya continué en los procesos de innovación y la creatividad se convirtió ya en parte de mi existencia. Bueno, y yo creo que ese es un inicio, pero un gran inicio, Pablo, porque después también nos volvemos a encontrar académicamente, pero con algo maravilloso, muy, muy con el toque tuyo personal, con eso que nos hablas de la creatividad, de proponer siempre, hacer como las cosas originales, ver muchas opciones y nos encontramos con el plan o el plan lector de la pedagogía de la humanización, lo digo yo así, y toda esa propuesta con la literatura, entonces nos volvemos a encontrar y encuentro esos grandes textos de literatura en el que acoges, digamos, el trabajo de algunos maestros, otros son escritos también por ti, pero tiene un trabajo de ilustración maravilloso para trabajar dentro del contexto escolar y con las familias. Cuéntanos de ese plan lector, Pablo. Sí, el plan lector surge de un proceso de compromiso con el buen trato y en la década de los años 90, que a principios del siglo XXI, hacia el año 2001, se consolida una propuesta de hablar de pedagogía de la humanización. En la Universidad San Buenaventura me patrocinaron el proyecto. En esa ocasión estaba de decano el padre Alberto Echeverry, quien trabajó fuertemente el patrocinio de pedagogía de la humanización y desarrollamos como una especie de línea de investigación en la que logré graduar un promedio de 100 estudiantes, tanto en la especialización como en la maestría en educación en la San Buenaventura. De ahí, hoy en día en la internet, tú entras y se consiguen todos los escritos que produjeron los estudiantes y toda la producción que yo hice sobre pedagogía de la humanización que sigo produciendo en esa línea. Entonces, en ese contexto surge el plan lector, crear un plan lector para tratar el buen trato, para hacer énfasis en la educación en valores y principios. Es decir, una literatura que formase a personas en competencias ciudadanas, en aprender a resolver conflictos, pero a través de cuentos visuales para los niños de preescolar, grado primero, segundo y tercero. Incluso hasta grado quinto creamos cuentos visuales. O cuentos visuales apoyados con poco texto, no mucho texto, porque la idea era, uno, crear amor hacia la lectura. Dos, que comprendieran lo que leyera. Tres, que aprendieran a relacionar texto con imagen. Y cuatro, pues activarles ese amor por relacionarse de manera armónica con los demás, es decir, trabajar fuertemente la convivencia. Pablo, sé que ese plan también se acompaña de unas fichas. Yo tuve la oportunidad de tener las fichas, como unas memofichas en la época de nosotros, pero que tenían toda una propuesta. Cuéntame un poco de esto también, que incluye todo lo que tú hablas de la pedagogía de la humanización. Nosotros le llamamos sedufichas, todavía acá en mi biblioteca existen algunas, sacamos unas sedufichas de bolsillo para formar a las personas en el buen trato, en la relación. Entonces, sacamos realmente 2 colecciones de edufichas, eran edufichas de casi 100 fichas cada paquete. Y entonces una primera era para enseñar la historia del buen trato desde antes de Cristo hasta nuestros días. Y la segunda ficha era para formar en valores y principios, formar en el buen trato, con máximas, reflexiones, pensamientos de numerosos autores y reflexiones propias sobre el buen trato. Y esas fichas son, digamos que hoy en día un referente teórico valioso para quienes quieran trabajar el buen trato. Luego todo esto se consolidó en un libro que se llama Pedagogía de la Humanización en la Educación Inicial, que se publicó con el sello de la San Buenaventura. Luego vinieron artículos, hemos publicado cientos de artículos sobre el buen trato. Digo hemos porque se me reunieron seguidores que han trabajado la pedagogía de la humanización, también personas académicos como Álvaro Hamburger, que trabajaron pedagogía de la humanización en el campo empresarial.
¿verdad? Y numerosos académicos que empezaron a hablar del buen trato en todos los aspectos, en todas las esferas. Al día de hoy, realmente tenemos un marco teórico bastante sólido, bastante amplio sobre el buen trato. Bueno, al final del programa van a aparecer las redes de Pablo, donde ustedes lo pueden contactar y podemos, digamos, localizar también estas producciones que son tan significativas para la escuela. Pablo, una pregunta, ¿el plan lector humanizador, con quién lo conseguimos? ¿Cómo accedemos a él? Bueno, lo que es el plan lector humanizador es con la editorial Semilla Educativa, y en la internet pueden escribir plan lector humanizador y les sale. También cuando escriben Pablo Romero Ibáñez, les sale todo lo relacionado con pedagogía de la humanización, y también les sale mi canal de YouTube, porque mi canal de YouTube casualmente se llama Pablo Romero Ibáñez, y ahí ya pueden acceder a toda la información que necesiten. Uh-huh. Bueno, gracias. Bueno, todo esto va articulado en la vida de Pablo y luego, pues esa permanente búsqueda por una mejor educación que tú has hecho, Pablo, con un excelente compromiso, eres comprometido, un maestro que eres, y ahora el tema de la calidad, Pablo, llega el tema de la calidad y tú empiezas a dialogar con los maestros y las comunidades de aprendizaje acerca de los planteamientos de la didáctica, de saber distinguir qué es y qué no es la didáctica, porque pues quieres dejar ese mensaje. Y además de ser este tema de la didáctica un saber fundante en nosotros los maestros dentro del saber pedagógico, yo quisiera que en voz tuya, Pablo, hoy hablemos de didáctica y pudieras contextualizar a los maestros que hoy nos escuchan sobre ese tema y por qué esa relevancia de abordarlo de la mejor manera. No es cualquier didáctica, no es de cualquier manera, ¿cierto? Sí, lamentablemente aún prima en América Latina unas concepciones erróneas sobre lo que es didáctica. Todavía hay quienes califican, porque eso es califican de una forma peyorativa la didáctica, considerándola un mero capítulo instrumental de la pedagogía. Eso es ofensivo para el campo de la didáctica. Hoy, desde mi punto de vista y desde mis propias investigaciones e innovaciones educativas, soy un convencido de que la didáctica es una disciplina, ¿verdad?, de carácter científico y pedagógico que aborda los asuntos y problemas relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, analizando y aportando resultados de investigación bien rigurosos que se derivan en teorías, en estrategias, en métodos, en técnicas, herramientas, instrumentos y recursos bien fundamentados. La didáctica es un campo que no solo fundamenta a los docentes, también a papá, mamá y a psicólogos y todo tipo de investigadores y personas que quieran hacerse entender de una manera mucho más clara, precisa. Toda persona que esté preocupada por la comprensión debería trabajar la didáctica. Fíjense, si nos ponemos a ver televisión y entramos de pronto a mitad de un partido, uno observa que las personas que están narrando el partido no ubican a las personas. Si yo fuese un narrador de fútbol, sabría que hay personas que entran desde el principio, otros entran a los 10 minutos, otros entran a los 30, otros entran a mitad de partido, otros entran a ver el segundo tiempo. O sea, no te ubican durante el partido, cómo es que va el partido, quién ha dominado el partido, cómo va la situación, qué cambios se han hecho. He encontrado ese tipo de fallas, igual en los debates de los políticos. Ahora que estamos, por ejemplo, en Colombia en esta coyuntura de debates para escoger al futuro presidente, uno observa que en los que dirigen esos debates no hay presencia de didáctica. Si hubiese presencia didáctica, podrían ubicar mejor a las personas que están observando un debate o un foro. La didáctica realmente, hoy sabemos muy bien que no solo es para los educadores, para enseñar mejor. Hace rato se trascendió ese plan, tanto así que hoy se habla también de neurodidáctica, y es increíble la cantidad de aportes que la didáctica le están dando a la sociedad. Hoy no solo se habla de didáctica general, sino didácticas específicas y especiales. Siempre digo cosas como esta, que si uno creyera en la reencarnación, ni 3, ni 10, ni las que quieras reencarnaciones te van a alcanzar
para estudiar el campo de la didáctica, porque es increíble cómo a diario hay toda una producción sobre didáctica. Basta con entrarse a Google académico y escribir la palabra didáctica. Es increíble la cantidad de artículos de rigor, serios, bien fundamentados, investigaciones, innovaciones que te van a salir sobre didáctica. No más en las didácticas específicas, toda la cantidad de subdivisiones que hay. Y cada una de las didácticas específicas se subdivide y cada una de ellas se subdivide y se subdivide y se subdivide. Entonces no nos alcanza la vida realmente para abordar el campo de la didáctica. Y sin embargo, uno ve programas en la Facultad de Educación donde casi no se estudia la didáctica. Es decir, tú ves 2, 3 módulos ahí corriendo de didáctica, cuando toda Facultad de Educación que tenga un programa de licenciatura durante esos 5 años debería tener en cada semestre la presencia de la didáctica. Por ejemplo, los 2 primeros años abordar todo el estudio de la didáctica general en 4 módulos y todo el resto, si estamos estudiando, pongamos licenciatura en matemática, todo el resto de los 3 años que faltan, profundizar en la didáctica de las matemáticas. Yo lo haría así si dirigiese un programa de formación de licenciatura. Hay mucho que transformar en las universidades en cuanto a las facultades de educación. Sí, estamos de acuerdo en eso, Pablo. Yo quisiera preguntarte, con este preámbulo y dicho lo que acabas de decir, ¿qué sería o cómo sería una buena didáctica, Pablo? Bien, aunque yo no soy muy partidario de hablar de buenas didácticas, porque entonces tendríamos que hablar también de malas didácticas. Y cuando empecemos a hablar de malas didácticas, entonces empezamos a prostituir la didáctica. Es como cuando a ti te hacen una crítica y, no sé, cuando uno le hace una crítica a alguien y la otra persona se enoja y dice, ay no, si no me vas a hacer una buena crítica, no me critiques. Ay, no me digan nada. No, es que no hay buenas y malas críticas. Igual pasa con la didáctica. No hay buenas didácticas y tampoco hay malas didácticas. Hay didáctica o no hay didáctica. O hay crítica o no hay crítica. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando hay presencia de la didáctica, ¿qué hay? Hay comprensión, hay amabilidad, hay una preocupación por crear un ambiente y un clima agradable de interacción, hay inclusión, hay respeto por el ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los niños, hay aseguramiento del aprendizaje de todos. Los niños se sienten seguros y entonces no les da miedo levantar la mano, opinan con libertad, con expresión, con naturalidad. ¿Por qué? Porque hay presencia de la didáctica. No se puede hablar de didáctica sin hablar de buen trato. Por eso para mí la pedagogía de la humanización, el buen trato, va de la mano con la didáctica. Un docente que maltrata a sus estudiantes, a sus niños, es un docente que no es didáctico, aunque traiga esquemas mentales, infografía, puede traer video, vamos a hacer cineforo, pero hay un problema, está fallando. Claro, trae recursos didácticos. Exacto, que puedes traer recursos didácticos y no ser didáctico. ¿Cómo? Yo puedo traer recursos didácticos y no ser didáctico. Correcto. ¿Por qué no eres didáctico? Porque estás maltratando, porque estás excluyendo, porque no estás preocupado en darle la palabra y la participación a todos los niños. Por ejemplo, Pedro ya participó, aunque Pedro esté levantando la mano. María Claudia, María Eugenia, Sofía, Paola, Maribel, todos ya están levantando la mano. Vamos a darle la palabra a ellas, ¿verdad? Vamos a darle la palabra porque es que no le hemos dado la palabra a ellos. Entonces, ¿para qué le voy a seguir dando la palabra al mismo? Hay profesores que caen en esa terrible tentación de siempre darle la palabra al mismo. Hay un problema de didáctica. Cuando hay un problema de didáctica también, cuando el profesor se establece en cátedra, es decir, él llega y desarrolla una clase sentando cátedra. Es decir, una clase centrada en clase magistral no tiene sentido hoy. Todavía tú ves que se mueve el 90-10. ¿Qué es el 90-10? 90% del profesor echando carreta, bla, 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 bla. 10% del estudiante participando. No hay nada que hacer, ¿no? Esas escuelas no deberían existir. Hay que cerrarlas. No más. Necesitamos que mínimo, yéndonos regular, vivamos la experiencia del 60-40. ¿Cómo así? 60% participación de los estudiantes, 40% participación del docente. O sea, el estudiante debe participar más que el docente para que podamos hablar de didáctica. Tú sabes, Ru, que siempre se ha hablado de que el niño, el estudiante es el centro de la educación. Eso es carreta, eso es basura. La gente habla mucha bobada. Eso no es cierto. Nuestros niños, niñas, nunca han sido el centro de nada.
Un estudiante no puede ser el centro de la educación cuando el profesor es el que dice qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, cuándo se va a enseñar, cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, si va a ser individual o va a ser en grupo, qué tiempo vamos a usar en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro. Y por eso tú encuentras unas programaciones en algunas instituciones educativas reestructuradas y recuadriculadas donde todo está requete esquematizado. No hay, es decir, el profesor tiene que cumplir ese un guión preestablecido que no le permite que un niño levante la mano y diga cosas como esta: profe, hoy traje un video sobre lo que usted nos estaba enseñando. Pongamos, el profesor estaba hablando de surrealismo la clase pasada, pero hoy va a empezar a hablar de cubismo. Profe, entonces yo traje un video de Salvador Dalí, es genial, y aquí nadie lo conoce, y no sé si usted lo conozca. No dura mucho, profe, solo dura 10 minutos. Qué bueno sería que para profundizar sobre el surrealismo en la clase pasada. No, señor, ya hoy entramos al cubismo, ya eso ya quedó atrás. Ya pasó. Exacto, ya eso pasó. Ahí es donde decimos, ahí no hay presencia de la didáctica. Es decir, que donde no hay interlocución, donde no hay voz y acción protagónica del estudiante, no se puede hablar de didáctica. Donde no hay buen trato, no se puede hablar de didáctica. Donde no hay inclusión, no se puede hablar de didáctica. Y donde no hay herramientas, estrategias, métodos, instrumentos, recursos, no se puede hablar de didáctica. Mira que esto me parece bien interesante, Pablo, porque sí es el reconocimiento realmente a la voz de nuestros estudiantes y a sus saberes, a sus expectativas. Creo que cuando hacemos una didáctica, digamos, teniendo en cuenta las expectativas de nuestros estudiantes, reconociéndolos a ellos, no como tú dices, no en lo ficticio, en lo real, cuando ellos participan, creo que logramos esta didáctica que tú nos dices. Yo quisiera, Pablo, que tú nos hablaras un poco, porque creo que este tema que tú traes aquí a colación de la voz de los estudiantes, del 60% de participación, nos hacen ver también toda esa pedagogía de la humanización, del buen trato, de la escucha atenta y activa, porque podemos estar escuchando, oyendo, pero no hablar de esas ideas de nuestros estudiantes, porque siento que hay unos principios en esa pedagogía de la humanización que nos hacen ponernos a nosotros los maestros en otro lugar, y es en el lugar de la consideración, de reconocer a nuestros estudiantes como pares, pero también algo que tú has recabado mucho acá, y es el buen trato. Así es. Cuando hablo del buen trato me refiero a unos mínimos no negociables, y tiene que ver con que al programar una clase y al ponerla en escena, lo primero que hago no es llegar como un caballo al salón de clase, bueno, los temas de hoy son estos y esto y esto, saquen su cuaderno, que a mí no me gusta perder el tiempo. Y yo pensé que eso había desaparecido, eso todavía existe. Entonces, ahí es donde uno dice, este señor acaba de atropellar a los niños, o sea, no les dijo ninguna vulgaridad, ni una mala palabra, ni les pegó, pero ya los atropelló, ya los maltrató, porque no hizo lo esencial, lo primero, que es saludar. Y más si es lunes. Bueno, cuéntenme cómo les fue el fin de semana. ¿Alguno quisiera en medio minuto contarnos cómo fue ese fin de semana? ¿Qué hizo de nuevo que no hizo otro fin de semana? Bueno, si se puede saber, ¿verdad? Y cuéntenme, y así, ¿tú qué tú qué querías decir, Pedro? Tú, María Eugenia. Claudia, y tú, Luis, y Marco, ¿tú qué quieres decir? Y entonces estamos hablando de 3 minuticos que se te fueron en eso. Y luego entonces sí, bueno, jóvenes, ¿se acuerdan? Las temáticas que estudiamos la vez pasada. Bueno, voy a hacer 3 preguntitas. El que las quiera responder, un punto más. O sea, ya entraste en una tónica agradable, pero el que no quiera responder, pues no le preguntas. Es decir, evitas poner en evidencia a alguien, evitas humillarlo, pero los estudiantes empiezan a darse cuenta que chévere, este profesor todos los días pregunta, y si uno responde y trae algo, un puntico más, y así voy mejorando. Ahí nomás ya uno los está invitando a que siempre estén estudiando con uno. Era la expectativa, sí. Mira, mañana tengo clase con 5 profesores, dice el estudiante. Son las 10 de la noche, estoy cansado. Pero es que el profesor Pablo siempre pregunta. No, yo no me voy a acostar hasta que no le estudie algo al profesor Pablo, porque el otro profesor no pregunta, la otra profesora tampoco, pero el profesor Pablo pregunta. Entonces, estudian para uno. Eso es así, los niños no son tontos, los niños estudian para el que ven que permanentemente está preguntando, y más si lo está haciendo de forma amable y les está ayudando con su respuesta. Y luego viene otra sesión de preguntas.
Bueno, ahora voy a hacer preguntas sobre el nuevo tema. No tienen ni idea de pronto de esta nueva temática que vamos a desarrollar. Entonces, fíjate, una cosa son las preguntas de la clase pasada y ahora son preguntas de la nueva temática que vamos a desarrollar. Y luego les dice uno, bueno, para que vean cómo algunos de ustedes se me han adelantado, ya tenían un conocimiento previo de lo que vamos a ver, ¿no? Les traje un microvideo, y les encanta, o les traje un problema, o una historia de vida, o una adivinanza, o un cuento, o una anécdota. Es decir, cuando una clase comienza así, donde ellos son los que están participando, en el saludo participan. En la clase pasada de lo que vimos participa. En las preguntas de la nueva clase que vamos a desarrollar participa. Y ahora en el video y el taller de 5 minutos, es un video corto, no vamos a caer en poner videos pornos por no dar clase, ¿no? No, videos, son videos muy Sí, cortos. no dar clase, no, videos Sí, cortos. sí, porque que hay profesores que el video ocupa las 2 horas de clase. A ver, ¿qué hicimos? Pues, a ver, a qué le estamos apuntando con eso? No son microvideos, son documentales y tienen que ver con la temática. Y el niño de hoy, se nos olvida que el niño de hoy es visual, tecnológico, digital y audiovisual. ¿Eso qué quiere decir? Que las clases ya no pueden ser bla, 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 bla. Que el niño de hoy no es oral, es un niño interactivo, es un niño audiovisual. Entonces necesita que el profesor le haga muchos cambios de pantalla, y más si es lunes, porque duró el sábado y el domingo con muchos cambios de pantalla, consultando el celular, la tableta digital, el televisor, muchos cambios de pantalla. Entonces el lunes es el día en el que uno tiene que ser más audiovisual y plantear más cambios de pantalla. Entonces, en esa dinámica, después del video, hombre, ahora otra vez vuelven a hablar ellos, hablar sobre el contenido del video, y luego sí viene una participación corta de uno, donde uno profundiza y desarrolla la temática, y luego déle talleres, póngalos a trabajar individual o grupal para que resuelvan una serie de preguntas con el texto y contenido de la clase. El mundo cambió. Entonces, si tú miras en la clase que te acabo de describir, hay mucho más participación del estudiante que el docente. Pero tengo una muy mala noticia. Lamentablemente, hoy todavía sigue abundando el docente que dicta clase, y él está convencido de que esa es su tarea, llegar y dictar clase. Incluso todavía hay docentes que llenan la pizarra o el tablero de información, y el estudiante la tiene que anotar sin ningún planteamiento crítico en su cuaderno. Así no se puede activar ni el pensamiento científico, ni el pensamiento crítico, ni creativo, ni tampoco ético. Entonces sí podemos construir una mejor sociedad, pero siempre y cuando empecemos a darle mayor protagonismo al niño, para que al fin podamos decir, el estudiante en mi institución sí es el centro. Es el centro de todas las acciones que desarrolla. Bien, Pablo, yo creo que esto va unido también a toda la preocupación, no solamente de tu hacer como maestro, sino también del acompañamiento que haces en la formación de maestros. Veo allí también a Pablo siempre proponiendo a los maestros construir sus propias teorías, sus propios principios, y además algo bien importante, que eso lo aprendí de ti, dialogamos sobre el tema hace unos años, sobre la necesidad de socializar las producciones, sobre la necesidad de que el maestro también entre en otros escenarios donde socializa, expone lo que hace, cómo lo hace y lo ofrece también a otras comunidades. Cuéntanos un poco de esto de la formación de maestros, Pablo. Sí, yo lamento que el énfasis en las facultades de educación de América Latina no sean en la innovación. Más bien sigo observando y percibiendo un énfasis en la reproducción. Esto lo he expuesto en algunos foros y debates, y hay profesores de universidad pues que se enojan, porque no sé por qué hay gente que todo se lo toma personal y a pecho, ¿verdad? Y entonces es cuando a ese profesor que se enoja, que es profesor universitario, le digo, listo, muéstreme el plan de estudio y muéstreme cuáles son las metodologías que ustedes están utilizando. Entonces ahí es donde dice, bueno, sí, ya dejémoslo de ese tamaño. A ver, ¿para dónde voy con lo que estoy exponiendo? Realmente uno no visualiza en los currículos, en los planes de estudio, en las metodologías, un énfasis en formar docentes innovadores. Se están formando, son docentes para replicar, reproducir conocimiento, y esa no es la labor del docente. Hay un autor que me gusta, bueno, cuando estaba vivo lo leía mucho, y ya se murió y ya le leí todos sus libros, ni modo. Me estoy refiriendo a Humberto Eco. Él, en una última obra que le recogieron toda como sus entrevistas y artículos publicados en la prensa española, cuenta una historia que me llamó la atención.
Me gustó. Él está un estudiante, ¿no? Muy atento a su clase a diferencia de otros estudiantes y el profesor está dicta y dicta, ya lleva una hora exponiendo. Entonces el estudiante le levanta la mano y el profesor dice, dígame, profe, es que sáqueme de una duda. Esto que está exponiendo, como mientras usted lo exponía, yo entré a internet y me entré a Google Académico y a unas páginas especializadas por la temática. Y veo que aquí está todo lo que usted está exponiendo. Pero he encontrado que hay mucho más de lo que usted no ha expuesto ni va a exponer, porque la clase ya se va a acabar. Entonces a mí me asalta una duda. ¿Para qué sirve usted? ¿Usted para qué sirve? ¿Para qué sirve si todo ya está en la internet y en los libros y usted pues usted lo que está haciendo es exponerme algo que me puede decir dónde leerlo y yo lo leo? Ok, este evento es bastante como penoso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si algún docente que me está escuchando y viendo se enoja por lo que estoy diciendo, no se enoje conmigo, enójese con Humberto Eco. Y también, y si usted lo está haciendo, enójese con usted mismo, porque resulta que la labor del docente hoy no es esta. La labor del docente hoy es la de generar un proceso de formación y crear un ambiente y un clima en el aula de clase en que los estudiantes, ojo, en que los estudiantes aprendan por fin a saber qué les conviene, qué no les conviene, a qué fuentes acudir y a qué fuentes no acudir, cómo interactuar en la internet y no caer en la procrastinación y en la perdedera de tiempo inútil. Si logramos formar esa nueva generación que a cada segundo está siendo distraída, y el mismo académico de hoy cae en la tentación de distraerse en Instagram, en Facebook, en las redes. Si logramos formar un nuevo sujeto, que tiene que ser una persona nueva, que no la había pensado Piaget, no la había pensado Vygotsky, María Montessori, De Clory, ellos no tienen la culpa, Dewey, no, pero a ver, teníamos otro tipo. Claro, los niños de hoy son diferentes, los adolescentes y los jóvenes de hoy son diferentes. Es un joven que las 24 horas está interactuando en las redes. Entonces necesitamos formarlo para que aprenda a no caer en la procrastinación, en la perdera de tiempo, en botar su tiempo a la basura, para que aprenda a saber cuándo está al frente de información inútil y cuándo está al frente de una información significativa y cómo confrontarla con diversas fuentes y cómo el poder definir qué es lo pertinente y qué no es pertinente, qué es lo fundamentado y qué no está fundamentado. Quiere decir que como nunca se hizo importante formar a un sujeto con mentalidad científica y crítica. De esa manera le va a permitir el ir más allá y entrar al pensamiento creativo, empezar a innovar. Entonces, si no formamos en las facultades de educación a un profesional que tenga mentalidad científica, crítica y creativo y que tome muy en serio una didáctica que active la autonomía del aprendizaje en sus estudiantes y las ganas de investigar, de innovar. Si no logramos eso y no formamos ese tipo de perfil profesional, va a ser muy difícil que transformemos los obsoletos sistemas educativos que tenemos en América Latina, que están adormecidos, totalmente adormecidos. Hay un escritor, me gusta mucho la literatura, ¿tú te has dado cuenta? Sí. Y escribió un poema que se llama China hace muchos años y ganó el concurso de poesía posmoderna. Es una poesía posmoderna y hay un fragmento que dice así: ¿y qué podía hacer la muñeca mientras caía? Nada, vete a dormir. Eso le está pasando a América Latina y le puede estar pasando a muchos de nuestros colegas docentes que quedaron adormecidos en un sistema, en una forma de educar que ya no es pertinente, que ya no aplica para este nuevo sujeto y para esta nueva sociedad. Todos sabemos que cada año, por no decir cada mes, cada semana y cada día, están desapareciendo profesiones que ya no se necesitan y están surgiendo nuevas profesiones. Y si los profesionales de la educación no estamos al día en esos cambios radicales que se están produciendo, pues estaríamos orientando muy mal a nuestros estudiantes y perjudicándolos notoriamente. Por eso yo prefiero a un docente científico en 5 horas de clase
que a un país con jornada única, con 8 horas de clase y un docente repitiéndole lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. No, prefiero que tenga menos horas de clase el estudiante, pero hubo mayor inversión del Estado en formar a ese docente. Entonces, en países como Colombia, tú has visto que se estableció la jornada única con la que muchos celebran. Mi experiencia en Finlandia me enseñó que los finlandeses prefirieron las 5 horas de clase, prefirieron docentes mejor preparados. O sea, esa plata que iban a invertir en una jornada única, la invirtieron en la formación de sus docentes. Porque si tú tienes a los docentes mejor formados con mentalidad científica, pues a ver. Todos los minutos se aprovechan. Claro, entonces yo prefiero 5 horas con un docente científico a 8 horas con un docente repitiéndome lo que yo mismo puedo leer en la internet. Estamos totalmente de acuerdo, Pablo. Y esas son las reflexiones que yo creo que poco a poco te han llevado a algo. Voy a empezar así como inicié este programa con nuestro gran invitado, leyendo uno de los textos de él. Quiero leer para hablar de esto que ahora tú nos ofreces y nos regalas, Pablo, porque es un regalo diario que colocas en tus redes y nos participas a todos los que te seguimos de estas reflexiones. Voy a leer esto. La verdadera responsabilidad de un profesional de la educación no es la de instruir o impartir información, que de hecho ya está en los libros, en las bibliotecas, en la internet, en la televisión, en el contexto que nos rodea. La esencia de ser un profesional de la educación se encuentra en crear un ambiente y un clima de aprendizaje autónomo en el que se aprenden métodos y estrategias para activar el pensamiento científico, crítico, creativo y ético. Digamos que con esta lectura quiero hacerte la pregunta que viene y es, empieza Pablo a ofrecernos estas reflexiones casi que a diario, ¿cierto? Pero algo bello que sucede allí es que son tus escritos, pero además también tus ilustraciones, Pablo. ¿Cómo empiezas en ese camino? Bueno, en efecto, a diario estoy regalándole al magisterio una reflexión que va con una ilustración mía. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con mi vocación y mi profesión. Siempre me ha gustado las artes y la pedagogía. Son 2 campos que me fascinan. Y me formé, yo tengo título como maestro en Bellas Artes en la Escuela de Artes de Cartagena. Entonces soy un artista plástico y luego pues ya me formé en pedagogía y bioética. Fíjate que la formación también influye para lo que uno se compromete. Yo me he comprometido mucho con la creatividad, la pedagogía de la humanización, ¿verdad? El buen trato, porque también tengo formación teológica y formación en bioética. Entonces, yo pienso que la formación lo orienta a uno hacia el camino que uno va a desarrollar, ¿no? Entonces, en ese orden de idea, primero, ¿por qué subo esas reflexiones? Para alimentar una ideología con la que estoy convencido en pedagogía de hacia dónde deben ir los sistemas educativos en América Latina y hacia dónde debe ir la docencia. Y soy un convencido que la docencia debe ir hacia el buen trato y hacia la activación del pensamiento científico, crítico, creativo y ético. Eso es algo para mí esencial. Eso es lo primer motivo. El segundo, instalo este tipo de reflexiones diarias porque permite que cada docente se lea y se vea como en un espejo a sí mismo y diga, wow, yo no me había dado cuenta y estoy cometiendo este error, pero lo puedo corregir, estoy a tiempo. Entonces es una forma de invitar a la autorreflexión y pues a empezar a tomar conciencia de en qué me estoy equivocando, lo que me lleva a un tercer motivo, formar en mentalidad metacognitiva a mis colegas. Ese es el tercer motivo. Mis reflexiones todas van hacia allá, encaminadas hacia generar conciencia metacognitiva, es decir, que seamos conscientes de lo que sabemos, de lo que no sabemos, del método o estrategia que hemos implementado para llegar a resolver un asunto y tomar conciencia a qué fuentes, a qué autores o expertos puedo acudir si aún no he podido entender algo. Y un cuarto motivo de por qué subo estas reflexiones diarias tiene que ver con una invitación que quiero hacer hasta los últimos días de mi existencia
a que de verdad entre todos hagamos realidad un mejor sistema educativo, porque si esperamos a que el Ministerio de Educación Nacional lo haga o la Secretaría de Educación lo hagan, pues ahí nos vamos a envejecer y ahí van a pasar siglos y siglos y eso no va a suceder. Yo cada vez me convenzo más que si el cambio no viene del mismo magisterio, ese cambio no se va a producir. Y quinto, mi último motivo de por qué subo esas reflexiones es porque estoy escribiendo un libro que se llama 365 reflexiones para pensar la educación que merecemos. Entonces es una reflexión para cada día del año, o sea, posiblemente no suba todas las reflexiones y todos los días Claro, suba una. porque después esperamos el libro. Sí, Queremos tener el libro en sí, nuestras manos. sí, entonces ese va a ser mi libro y doy mi palabra de que este año sale ese libro y es un libro que me está gustando mucho porque es un libro para pensar 365 veces la educación que merecemos. Bueno, y ya con estos 5 motivos que tú nos acabas de dar, voy a leer otra frase. No, no son frases, son reflexiones, son párrafos. Este que tiene que ver con la creatividad, que iniciamos hablando de la creatividad, dice, la creatividad se activa con facilidad cuando tenemos amor y aptitud en un campo determinado. Y si además el contexto en el que interactuamos ofrece elementos para excitar eso que nos gusta. Uf, qué fácil, surgen las ideas, las propuestas, los diseños y los proyectos. Es una reflexión que me gustó mucho, Pablo, porque es cómo hacemos en ese espacio que tenemos tan privilegiado de la escuela, esa necesidad de que haya esa creatividad, pero hay que activarla y es con suscitar en nuestros estudiantes o provocar en nuestros estudiantes esas formas de creación, esa necesidad que interactuemos de otras maneras en la escuela, creo yo. Así es, Ruth. Las frases que he armado sobre creatividad también son la convicción que tengo sobre cómo podemos activar el pensamiento creativo en nuestros niños. Y hay otras que vas a ver que voy a subir a la internet que tienen que ver con los paso a pasos mínimos que deberíamos tener presente para activar la creatividad con los niños. Y también hay otras reflexiones que voy a subir sobre lo que no deberíamos hacer con los niños, porque lo que nos llevaría es a bloquear el potencial creativo. Es decir, ¿qué es lo que hacemos que bloquea, que obstaculiza, detiene la creatividad? Y entonces, si eso lo obstaculiza, entonces, ¿qué deberíamos hacer para liberar ese potencial creativo? Esas son unas reflexiones que vienen en la próxima semana, que ya las he preparado sobre creatividad. Excelente. Entonces, A la espera de este libro. A la espera del libro y de seguirte en las redes para seguir reflexionando diariamente, Pablo. Exacto. Entonces, el libro de los 365 reflexiones para pensar la educación que merecemos se mete con los temas de pedagogía, didáctica, creatividad, pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento ético, se mete también con todo lo que tiene que ver con la salud mental, todo lo que tiene que ver con la forma en que atropellamos a los demás por actuar de forma arbitraria y sin pensar. No nos han enseñado a reflexionar y meditar antes de actuar, lamentablemente. Bien, pues bueno, esperando ese libro. Y ya para irnos, Pablo, primero agradecerte, enviarte un abrazo fraterno. Es para mí muy bello encontrarnos de nuevo en el camino, Pablo, y seguir dialogando por todo lo que anhelamos de una mejor educación y esa educación que merecen nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes y pues las familias también que merecen una mejor educación. Para irnos, Pablo, en tu voz un mensaje de Día del Maestro a todos nuestros colegas. Bueno, antes de darles un mensaje del Día del Maestro, el libro de mayor impacto que tengo en las redes sociales y en las librerías es Cómo liberarse de una educación equivocada. Lo publiqué con Magisterio. Se consigue fácilmente en la internet. Cómo liberarse de una educación equivocada. Hay quienes han sacado ya resúmenes y astras. Y bueno, se los recomiendo. Y para el Día del Maestro, bueno, con la mano en el corazón, como siempre digo, y la mano en la razón, les deseo lo mejor en el ejercicio profesional en el que estamos.
no solo ser maestro es una de las profesiones más hermosas que existen, sino una de las profesiones de mayor vocación y de mayor responsabilidad social, porque según como hagamos nuestro trabajo, podemos frenar el progreso de una nación, o según como lo hagamos, podemos activar y despegar el progreso de una nación. Así que mis felicitaciones, maestro. La responsabilidad que tenemos es infinita. Gracias, Pablo. Bueno, y también un saludo para nuestros niños y sus familias, nuestros adolescentes que siempre nos acompañan aquí también, familias reunidas en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Bueno, millones de bendiciones para todos. Ruth, gracias por este espacio. Me disfruté esta entrevista. Y papá, mamá, niños, todos los días hagámonos un par de preguntas para ver si estamos evolucionando. Con esto me quiero despedir. Una, ¿qué aprendí hoy de nuevo? Porque si no he aprendido algo de nuevo, todavía no te acuestes a dormir. Sal a leer. Hay que buscarlo, sal a buscarlo. Sal a buscar. Segunda pregunta, a ver, de lo nuevo que aprendí, ¿qué no me gustó, qué no me pareció, qué le puedo yo entonces aportar o criticar? Que la crítica es sana y hay que hacerla todos los días porque nos ayuda a crecer. La tercera pregunta es ¿cómo mejoré hoy como persona? Porque no solo hay que alimentar la cognición, sino cómo mejoré como persona, sino entonces toca mirar qué hacer mañana o hoy antes de acostarnos para mejorar como persona. Y otra pregunta que hay que hacerse y que nunca hay que dejar de hacerla es ¿qué hice por mi salud física y mi salud emocional, psicológica, mental? Porque si no le invierto a mi cuerpo, pues a ver, entonces voy a deteriorar mi salud. Estas son preguntas que si nos las hiciéramos todos los días, ¿verdad? Con la pregunta ¿qué aporté hoy de nuevo? ¿Qué se me ocurrió? ¿Qué inventé? ¿Qué propuse? Con esa pregunta, si esa pregunta no la hacemos a diario, es muy difícil que podamos hablar de calidad de la educación. Esas son preguntas claves para uno evolucionar y crecer a diario. Bueno, pues yo los invito a todos aquí, finalizando el programa, a tener en cuenta estas 4 preguntas a diario en las familias, en las escuelas también, al terminar una jornada de trabajo. Ojalá nos pudiéramos preguntar eso con nuestros niños, entre nosotros los colegas. Pablo, mil gracias por estar aquí. De nuevo, felicitarte por todo lo que haces y bueno, seguir caminando en pro de la mejor educación para nuestro país. Muchísimas gracias a todos por estar en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Ok, hasta luego. Bueno, que esté todo muy bien. Gracias por la invitación. Gracias.